toma un trago. Uy, ve dónde lo anda. Preparado. Sí, toma un trago, ahí voy la cámara. Ah, ¿me va a invitar? Es que esto es Paraguay, damas y caballeros. Primero vamos a hacerle cama. Ah, ese no, ese no. Esta, Normalmente se hace fila en restaurantes finos, en restaurantes con renombre, pero hoy estamos haciendo fila en la calle porque este es el asado que promete. Aquí es el asado paraguayo. Vean toda esta calle llena de asados. Esta sopa no es una simple sopa. Según un ranking que se llama Taste Atlas, esta ha quedado como la mejor sopa del planeta, la mejor del mundo, el planeta entero. Claro que sí, es que así es como tiene que empezar un video, amigos. No puede empezar de otra manera. Vamos a empezar con 7 bombazos de carrulín. Estamos aquí con Oscar, que nos va a explicar qué es exactamente el carrulín. Caímos en el único día del año en el que se toma, ¿verdad? Sí, el único. Vean la suerte que tenemos, por Dios. ¿Qué es esto exactamente, mi hermano? El carrulín se toma cada 1 de agosto. Tiene caña, ruda y limón. ¿Y eso cuál es la creencia? ¿Me va a quitar las enfermedades? ¿Elimina los espíritus? Todito la mala onda, te pone más fuerte, te hace... ¿En serio? circular más fuerte la sangre. Hasta la sex espanta. Sí. Todo lo malo. Todo lo malo. Todo se va para afuera. Hay que tomar 7 traguitos. 7 bombazos. No mucho. No hay que tomar todo, sino... Bueno, pueden ser pequeños. Pequeños, 7 traguitos nomás. Entonces, todo el 1 de agosto, aquí en Paraguay, todo el mundo anda alegre. Sí, todo el mundo. Todo el mundo anda feliz con 7 bombacitos de carrulín. Esto que tenemos aquí le dicen caña, ¿verdad? Caña. Es lo que yo entiendo, un destilado de caña que vendría siendo en Costa Rica el cacique, en Nicaragua que es como la cañita, o era en El Salvador la cañita. No me acuerdo, pero es licor blanco transparente del violento. Se le pone limón, ruda, acá tenés romero. Hay algunos que le mezclan, más le pone ya catuaba. Y ahí cada quien a su gusto. Cada uno a su gusto. Ok, yo le voy a agregar ruda. Caña, ruda y limón. Vamos a agregarle ruda. ¿Le querés poder meter un chiquitito de ese? Metámosle también. Todo lo que sea espantar lo malo. Esto, amigos, es una tradición guaraní. Es una tradición muy antigua del Paraguay. En el interior se practica más, ¿verdad? Sí, pues por todos lados del Paraguay se hace. Pero incluso aquí en Asunción, que es la capital, sí. Igual usted ve que anda todo el mundo vendiendo carrulín en todos lados. No, en el semáforo de todos lados vas a ver que se vende. Entonces ahora le metemos 7 traguitos. 7 traguitos. Y limpios. Arrancamos limpios del día. Uy, voy por el segundo y ya me quemó la vida esto. Uy, amigo. 6 y el último y el más importante. Ya con este mandamos los espíritus fuera. Ya. Muy bien, muchas gracias, don Oscar. Gracias por enseñarme esta tradición ancestral para librarme de todo. Ya saben, 1 de agosto en Paraguay, cuidado si caen por aquí. Por lo que veo, estamos en ese típico mercado que existe en todas partes. Ojo lo que encontramos por aquí. Erectol, papá, para hacer un búfalo en la cama. El Galileo, todo tipo de productos para curar enfermedades que todavía no tienen cura según la ciencia. Aquí se las curan. Sebas, decime, tengo que confesarle algo y que me perdonen los paraguayos. A veces no entiendo lo que dicen. A veces usted le pregunta algo a alguien y no sé qué dijeron. Me doy cuenta porque de repente te digo algo y vos dices, Sí, hablan demasiado rápido. Sí. A pesar de que viven tranquilos, aquí viven bastante tranquilos, hablan exageradamente rápido. Sí, para más que mezclamos palabras con guaraní. Y ahí ya Eso debe ser, yo creo. La otra vez vi un comentario en TikTok y están hablando chileno. No, paraguayo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, ahora sí, bienvenidos formalmente, por favor, pasen adelante, tomen asiento, sírvanse algo. No vean este video sin comida en la mesa porque les aseguro que les va a dar hambre y se van a arrepentir. Hoy tenemos una única misión en este país. Vean qué belleza, damas y caballeros. Estamos en Paraguay y hoy vamos a ver qué tiene para ofrecernos la gastronomía paraguaya. Tras de eso ya empezamos alegres, ya empezamos con unos vergacitos adentro. Entonces, imagínense, a ver con qué nos deleitamos el día de hoy. Acompáñenme. Amigos, arrancamos fuerte, arrancamos potente, porque esto no lo había visto nunca en mi vida. Esto tiene que ser 100% paraguayo. Nos vamos a comer un sándwich de empanada. O sea, vamos a agarrar un pan, lo partimos a la mitad y en lugar de meterle jamón, queso, salsas, le vamos a meter una empanada y ese es el sándwich. No sé cómo nació, no sé de dónde salió, pero esto debe de llenar
¿Qué dice? ¿Todo bien, mi hermano? Tereré Upá. Tereré Upá. Es como la cama para el tereré, para antes de tomarse el tereré. Eso... Carolina tomaste. Claro, ya me mandé el carrulín. ¿Cuándo? ¿Usted? ¿Usted ya se mandó el carrulín? Sí. Eso, con razón lo veo alegre, compadre. Toma un trago. Uy, ve dónde lo anda. Preparado. Sí, toma un trago. Ahí voy a la cámara. Ah, ¿me va a invitar? Es que esto es Paraguay, damas y caballeros. Primero vamos a hacerle cama. Sándwich de empanada. Tereré Upá, te le dije. Está un poco seco. Y así es normal. Seco esto. Pero rica la empanada paraguaya. Ya casi se las describo. Vamos a acompañar a mi compadre. Pero usted se toma uno también. ¿Le tomaste, babo? Eso. 7. No, ya me tomé 7, ya me tomé 7 yo. Yo veo 7 tragos. Tomás 7 tragos. A ver, otros 7 me van a meter, por Dios. Ah, ese no, ese no. Está. Ay. Ahora sí, compadre. No, pero tiene que darle 7. 2. 3. Vean el rostro, no solo yo lo arrugo. 5, 6. Claro que sí, amigos, un campeón. Un gusto, amigo. Gracias. Purepa, argentino. De Costa Rica. Ah, Costa Rica, paraguayo ya. Eso sí, hermosa la gente de Paraguay. Andamos más alegres que antes, el doble. Les decía, esto está bien seco, imagínense. Pero esta empanada es una empanada paraguaya. Es una empanada de harina de trigo, me parece, frita. Es como un hojaldre la masa y está rellena de carne, si pueden ver por ahí. La empanada sola, espectacular. Es carne molida con especias. Pero este sándwich de empanada me sacó el menú. Nunca lo había visto. Importante, aquí en Paraguay no desayunan contundente como nosotros. Para los paraguayos, argentinos y aquí que nos están viendo, les voy a dejar una imagen de lo que nosotros desayunamos. Es esto: arroz, frijoles, carne, huevo, natilla, queso, plátano, todo en el desayuno. Aquí desayunan liviano, una empanadita, un tereré, un pan y arrancan con el día. Importante, este sándwich de empanada vale $0.50. Con $0.50 arranca usted el día full. Esto es justo y necesario. Esto se llama pulp. Me dicen que es una bebida paraguaya, sabor pomelo. Ya me iba a ahorcar. Tiene como fruta natural, sabe bien natural, tiene gas como a toronja, pero no sabe a toronja como la fresca, sino más natural. Está bueno el pulpo. Este es uno de los platos más populares de todo Paraguay, el chipaguazú. Según lo que entiendo, esto tiene maíz, huevo, leche, queso y algún ingrediente secreto que le da cada quien. A mí me parece como un tamal. Vean ustedes la contextura, como la de un tamal. Pero lo importante, ahí me disculpan los paraguayos, no sé si esto se come con cubiertos, con cuchillos, con decencia. A mí me gusta entrarle con la mano. Delicioso. No sé si en sus países tienen el pan de elote que conocemos nosotros en Costa Rica, pero sabe un pan de elote nada más que con queso, que el queso le da un toque brutal. Además está muy suavecito, no es duro, se deshace fácil en la boca, es salado y sabe mucho a maíz. Delicioso y solo vale 80 centavos de dólar. Normalmente se hace fila en restaurantes finos, en restaurantes con renombre, pero hoy estamos haciendo fila en la calle porque este es el asado que promete. Aquí es el asado paraguayo. Vean toda esta calle llena de asados. Bueno, aquí hay unos espacios, perfectamente podríamos sentarnos por aquí, pero esto se ve espectacular. Chorizo, chuleta, pinchos, Dios mío, es el paraíso. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Acá cómo funciona, nada más uno señala lo que quiere y se lo sirven de inmediato. Le da la chica. También podés comer, puedes agarrar y comer si querés. Sí. Uno agarra, Como vos quieras. uno se va sirviendo. Vete ahí. Yo te sirvo lo que a vos te apetece. Ok. Si te apetece te voy a explicar. Este es asadito de cerdo, costeleta, misionero, esta es de carne vacuna. Tenemos los chorizos con queso, picante, sin picante, sencillita. Chorizo con queso, chorizo picante. Tenemos De todo. Este es el famoso asado paraguayo. Sí. Este es, amigos, este es el lugar, no hay que buscar más. ¿Qué me recomienda usted? Costeletas. Algo bien paraguayo. La costeleta de carne. La cocteleta. Costeletas. Costeleta. Son chuletas. Ok. De cerdo. Tíreme una, por favor. Ok. Vean, directo, de la parrilla, directo al plato. Ok, su mandioca, su yuquita. Tenemos salsa de ajo con picante. Tenemos picante. La salsa de ajo. Ok. Mostaza. Y lo principal, el limoncito. Limón, a cartón lleno. ¿Cuánto vale la chuleta? A 10.000. A 10.000. Sí. Esos son como 1.4 dólares aproximadamente, por eso que ustedes están viendo. No me pude resistir, tuve que pedirme también un chorizo con queso. Vean esta belleza, chorizo paraguayo. Eso suena raro. Voy a ponerle salsas. Esto no lo había visto anteriormente, que le pusieran salsas a la carne. Básicamente, usted agarra un pedacito de carne, lo embarra en la salsa de su preferencia y le da.
Como nunca lo había hecho. ¿Te gustan? Está bueno. ¿Cómo sabe con esta salsa de ajo? Una chuletica de cerdo a la grasa no falla. Vamos a probar también este que me dicen que es muy popular en Paraguay, que es el chorizo parrillero picante. Este está bien cocido por fuera y crudito por dentro, muy suave, muy jugoso, está rico, prácticamente no pica. Y ahora el especial, el chorizo con queso paraguayo. Otra cosa, es que ¿saben qué pasa? Yo soy amante del queso. Yo tengo una teoría de que el queso lo mejora todo, excepto aquella pera con queso azul. No sé de dónde sacaron esa combinación. Excepto eso, yo siento que el queso lo mejora todo. Díganme ustedes si no. Aquí se encuentra el mercado entonces. Uy, vean. Buenas. ¿Qué tal, señora? ¿Qué es este animal? Pescado. Pero, ¿qué tipo? ¿Qué clase de pescado? Ajá. Surubí. Curvy. Surubí. Ah, este es el famoso de Paraguay, ¿verdad? Sí. ¿Y de dónde lo sacan? Eso lo sabemos ya. Viene nomás. Viene del río Paraguay. Sí, Es señor. de agua dulce. Sí, de agua dulce. Ay, sí, he visto muchos platos de surubí, se llama. Pero vean el tamaño, yo creí que era como una tilapia o un pececito pequeño. No, hombre, eso tiene más de 1 metro. ¿Cuánto puede pesar este? 30 kilos. 30 kilos. Está más pesado que yo ese pez. Buenas, ¿qué tal, señora? De Costa Rica. Andamos conociendo el surubí, que no lo conocía. Surubí, hay que comer eso. Sí, ¿sabe bueno? Es bueno, ese es uno de los platos preferidos en los restaurantes. ¿Lo recomienda Lo usted? recomiendo para que vaya a probar. Hay que ir a buscar un surubí entonces. Yo no sabía que era tan grande. Buenas, es gigante este pez, señora. Hay más grandes. Hay más grandes. Increíble, ¿se imaginan pegar uno de esos en el río? Se lo lleva uno al agua. Gracias. Pagando el surubí. Eso. Rosa. ¿Cómo se llama aquí para que lleguen? Jacinta, pescadería Jacinta. Para que caigan a pescadería. Ok. Estas son las piezas que consiguen aquí. Surubí, sí. ¿De quién es el puesto? De Shakira. Shakira. Shakira es la señora. ¿Es usted la que mueve las caderas, señora? Sí. Vamos a sentarnos aquí. La que factura. La que cobra. Ya aquí ya no lloran, ahora facturan, amigo. El boribori. Qué lindo se ve. Es que cuando usted ve una señora con pañuelo, delantal, significa que va a estar bueno, amigos. Esas son las señales que uno tiene que buscar en la vida. Vamos a llamar a la chef que nos diga exactamente qué tenemos aquí, qué ingredientes hay. Y es el caldo de gallina con borí, la comida que es mundialmente la que le gusta a todos, ¿verdad? Que le gusta y le gusta. ¿Qué es el borí? Y el borí es una, digamos usted, bueno, en castellano le dice tipo canica. Ok, una bolita. Unas bolitas, exactamente. Pero están hechos con harina de maíz, hecho con queso y un poquito de harina blanca para que pueda ser compacta. Ok. Y entonces hacemos con las manos así el borí. ¿Y ya hay está. bolitas de eso aquí? Sí, hay. Ah, Mucho ya. también hay. Listo. Muchas gracias. Tiene que degustar para saber el gusto. Listo, vamos a entrarle a ver. Dale, le aplica un poquito de limón. Ah, ok. No le hemos ni entrado al boriborí y vean lo que tenemos en la mesa. ¿Qué es este de aquí y este de aquí? Sí, esta es el soapuá que nosotros le llamamos, ¿verdad? Que está hecha con harina de maíz también, carne molida, tiene un poquito de verdura, verdeo, todo cortadito. Hacemos pero este ya es la bola más grande. Sí. Le ponemos un poquito de sopa, tiene queso, tiene todos los ingredientes. Una Riquísimo. sopa con queso. Sí. ¿Y esto Bueno, de aquí? Y este es el ñoqui casero, Ok. hecho con papa. Entonces, Ok, ¿qué son esto de aquí de y ese es alrededor? el ñoquis, ese está, digamos, un poquito, es una pasta hecho con papas. Ok. Tiene también leche, tiene queso, tiene huevo, tiene un poquito de aceite y la papa. Y entonces Ok. hacemos tipo, como digamos, como un enrolladito así y le cortamos. Ok. Entonces ese sale así. Y la salsita, el tuco que usted ya sabe ya, tuco de carne, por decirlo. Tengo Nosotros el- le llamamos salsa acá. Tengo la boca hecha agua ya por entrarle a todo. Bueno, y comienza por lo que usted quiera. Vamos a darle de una vez. Sírvase. Bueno, Gracias. buen provecho. Nos dijo Shakira que aquí lo bueno, lo que promete es soltarle limón, como a toda buena sopa con limón. Y amigos, algo muy importante, esta sopa no es una simple sopa. Según un ranking que se llama Taste Atlas, esta ha quedado como la mejor sopa del planeta, la mejor del mundo, el planeta entero. Así que la verdad estoy muy emocionado por probarla. Estas son las bolitas, las canicas de las que ella habla. A ver qué tal. Cuando es frío no es rico. Señora, por Dios, qué delicia. No lo va a comer, se te están friando. La sopa, una sopita de pollo totalmente especiada. El limón le da un sabor espectacular. Pero las bolitas tienen un sabor único, pero es como comerse una bola de masa de una buena empanada. Más o menos así lo podría describir. Cuando usted prueba una buena empanada con una masa brutal, a eso saben las bolitas. Es espectacular.
Además es puro maíz, esto debe alimentar y debe de quedar uno a reventar después de... ¿Se imaginan una sopa de estas después de una noche alocada? Si usted se murió, lo desentierra y lo saca del mundo de los muertos y lo devuelve al mundo de los vivos. Vamos con los ñoquis, salsita y un pedacito de carne. Las bolitas en sí no tienen demasiado sabor, son como unas bolitas de harina, simplemente una bolita de pasta, pero al igual que diferentes pastas, lo que le da el sabor es lo que le agregan. Y a esta le agregaron una salsa boloñesa deliciosa de tomate y queso parmesano. Entonces es como unos fideos con queso, muy rico, y la carne está muy buena también. Y ahora vamos con lo que para mí sería una sopa de albóndigas. Yo creo que así es como lo conoceríamos nosotros en Centroamérica. Caldito, albóndiga. Efectivamente, es una albóndiga, es carne molida, hecha una pelota, y el caldito es un caldito de carne de res, especiado, espectacular. Todo está delicioso aquí en Paraguay. ¿Recuerdan aquella bestia salvaje que nos encontramos en la carnicería? Aquel pez gigante. Pues este es el famoso caldo de surubí, un pez que, según lo que me explicó la señora en la carnicería, es un pez de agua dulce, típico aquí del Paraguay. Este caldo, como pueden ver, es súper cremoso. Está hecho como con leche de coco. No sé si trae chile, no sé si será similar a la receta caribeña que tenemos en Costa Rica del pescado o a una sopa de mariscos, pero ya nos vamos a dar cuenta. Antes de todo, fuerte limón se le pone por todo lado. Primero se prueba sola para ver qué tal. Ojo, yo no soy fan de los mariscos, pero esta crema está buena. Me sabe como si tuviera cangrejo. La carne del surubí seguro se calienta bastante rato con la sopa porque es bien suavecita. Se deshace en la boca cuando usted va comiendo. De hecho, quiero que vean aquí, queda prácticamente como molida. Todos esos pedacitos que ustedes ven es la carne del pescado. Y además la crema, sí, es una crema con leche de coco y tiene muchas especias. En especial le siento lo que aquí le llaman morrón, que es como el chile dulce. Y me dijeron que este pedazo de pan lo dan para que usted lo vaya partiendo y lo vaya metiendo. No sé si es real, pero eso me dijo la muchacha que nos sirvió. Delicioso. Por cierto, me cuentan en este lugar que se llama Lido Bar, que muy tuanis, muchas gracias por dejarnos grabar aquí tan espectacular, que en otros lugares tienen diferentes recetas, como que la sopa puede ser más aguada o más espesa. Cada quien tiene su receta especial, entonces esta es la de acá de la casa. Resulta que por la hora, las cocinas callejeras donde se consiguen estos platos ya están cerradas. Aquí en Paraguay me he dado cuenta que todo cierra muy temprano. Por ejemplo, a las 5 ya están cerrando todos los mercados y todas las ventitas que hay en la calle. No sé por qué, porque la luz del sol sale tardísimo, como a las 7, 8 de la mañana, apenas ya va saliendo el sol, pero así funciona. Esto que está por aquí se llama chipa, si no me equivoco. Está recién hecha y me la recomendaron mucho aquí en Paraguay. También es como típico, yo lo veo como un bizcocho. A ver qué tal. Es igual que la que probamos en la Chacarita, ahora que me acuerdo, nada más que esta está recién hecha, está calientita. De hecho, vean que cuando se parte, todavía tiene esa elasticidad. Dulce, con queso, deliciosa, y se acompaña con café. Y este ya lo probamos en el mercado, pero me insistieron en que aquí es espectacular. Entonces, ¿quién soy yo para negarme? ¿Quién soy yo para decirles, no me lo den? Si me lo están ofreciendo. El chipaguazú, pero versión, ¿qué le podríamos decir? Gourmet. Este está un poquito más salado, me parece que trae cebolla. Recuerden que esto es como un tamal de maíz con queso, pero sí, este está muy diferente. Seguro como que cada quien tiene su receta. Está bueno, pero me gusta más dulce. Díganme si existe aquí el team salado y el team dulce. Amigos, el plan era probar más comida, pero no esperé que durara tanto consiguiendo este producto que ven por aquí. Probablemente el más típico de todo Paraguay. Toda la noche la perdí buscándolo. Esta es la sopa paraguaya. Y obviamente ustedes ahorita se están preguntando, pero ¿dónde está la sopa? ¿Dónde está el caldo? Pues resulta que es esta. Así le llaman a este producto, sopa paraguaya. La historia que me contaron, dicen que una vez la cocinera de un presidente se equivocó haciendo la receta, le echó demasiada harina, me parece, y le quedó muy espeso. Entonces dijo, para que no se vayan a enojar conmigo, lo voy a echar al horno para aprovecharlo, y que al presidente le gustó tanto lo que salió de ahí, que nombró a esto la sopa paraguaya. Esa es la historia que me contaron. Vamos a probar este pan que se llama sopa, pero tiene consistencia de pan, pero huele a sopa. Esto tiene harina de maíz, queso, leche, huevo y cebolla. Qué extraño, sabe a sopa, realmente. ¿Qué les puedo decir? Sabe como a una sopita con muchas especias, una sopita bien espesa que lleve ajo y cebolla. Como a eso sabe, nada más que en una harina de maíz con la contextura del pan.
No sabe demasiado a queso. Qué curioso, nunca había probado un pan así. Aprobada la sopa paraguaya. Ahora este de aquí es el mbejú, con M al frente. Mbejú. Debe ser una palabra guaraní. Esto es fécula de mandioca. Qué técnica suena esa palabra. La verdad no sé qué es fécula, no sé si significa harina, pero me dijeron fécula de yuca con queso, con leche, con huevo y con mantequilla. Vean cómo se ve esta belleza. Este me parece que está gigante, este mbejú. Normalmente los dan en pedacitos más pequeños como para picar. A ver qué tal. Delicioso, delicioso. Esa combinación de yuca como frita con queso, espectacular. Importante, el queso que utilizan se llama queso Paraguay, que a lo que entiendo es muy especial el queso en este país. Este, a diferencia del otro que probamos, no sabe como a enyucado, no sabe a pan. De hecho, no se siente mucho el sabor a yuca. Sabe mucho a queso salado. Es un poco durito, también por los bordes que están casi fritos. Ahí se alcanza a ver que se tostan bastante, pero adentro se deshace. Magistral, la receta secreta. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba este video probando todo lo que tiene para ofrecernos Paraguay. Nos faltó un montón. Tienen una gastronomía bastante extensa. Cuéntenme ahí abajo cuál fue su plato favorito, lo que más se les antojó. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si llegaron hasta aquí, coméntenme una bandera de Paraguay y los voy a estar leyendo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y estén pendientes que seguimos una ruta bien interesante. Nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy probó la sopa número 1 de todo el planeta.